A lo largo de la historia, los líderes han tomado decisiones que han transformado el curso de la humanidad. Algunas de ellas resultaron ser visionarias, pero otras han llevado a desastres épicos. A veces, un solo error ha provocado la caída de imperios, guerras devastadoras o transformaciones sociales imprevistas. En esta historia, exploraremos algunas de las peores decisiones que han tomado líderes a lo largo de los siglos, analizando sus causas, sus consecuencias y cómo el mundo cambió debido a ellas. Napoleón Bonaparte, uno de los estrategas militares más brillantes de la historia, alcanzó su apogeo al principio del siglo XIX, conquistando gran parte de Europa. Sin embargo, su ambición lo llevó a tomar una de las decisiones más desastrosas de la historia: invadir Rusia en 1812. El conflicto surgió cuando el zar Alejandro I rompió el bloqueo continental de Napoleón contra el comercio británico. Molesto, Napoleón reunió un ejército masivo, conocido como la Grande Armée, compuesto por más de 600.000 hombres de diversos territorios europeos bajo su control, y decidió invadir Rusia. Sin embargo, el vasto territorio y las tácticas de retirada del ejército ruso, que quemaba pueblos y suministros a medida que retrocedía, dejaron al ejército francés sin recursos ni refugio en un clima cada vez más severo. Cuando Napoleón llegó a Moscú en septiembre de 1812, esperaba que la ciudad estuviera llena de suministros y preparada para una negociación de paz. Sin embargo, los rusos quemaron gran parte de la ciudad, y el invierno ruso se acercaba rápidamente. Al darse cuenta de que Moscú no podía sostener a su ejército, Napoleón comenzó una retirada desastrosa. Las tropas, debilitadas por la falta de alimentos, la congelación y los constantes ataques guerrilleros rusos, fueron diezmadas. Al final de la campaña, menos de 100.000 hombres de la Grande Armée sobrevivieron. La fallida invasión debilitó considerablemente el poder militar y político de Napoleón, lo que permitió a sus enemigos europeos unirse en su contra. Apenas 2 años después, Napoleón fue derrotado y exiliado a la isla de Elba. El fracaso en Rusia marcó el principio del fin de su imperio. Después de la devastación de la Primera Guerra Mundial, Francia quería asegurarse de que nunca más sufriría una invasión alemana. Para ello, construyó la línea Maginot, una extensa red de fortificaciones a lo largo de la frontera franco-alemana, que se extendía desde Suiza hasta Luxemburgo. Estas defensas eran impresionantes: búnkers subterráneos, artillería pesada y cuarteles bien abastecidos. Sin embargo, cometieron un error fundamental. No extendieron la línea hacia el norte, a lo largo de la frontera con Bélgica, confiando en que el terreno difícil y las fortificaciones belgas servirían como barrera. Cuando la Segunda Guerra Mundial estalló, en 1940, los alemanes no intentaron un ataque frontal a través de la línea Maginot. En su lugar, simplemente la rodearon, utilizando la Blitzkrieg, una nueva táctica de guerra rápida que involucraba ataques aéreos y movimientos de tanques en áreas donde las defensas eran más débiles. Los alemanes invadieron Bélgica y luego flanquearon la línea Maginot, penetrando rápidamente en el norte de Francia. En cuestión de semanas, París había caído y la línea Maginot quedó inútil. La confianza ciega de Francia en esta estructura defensiva les costó caro. La lección fue clara: en la guerra moderna, la velocidad y la adaptabilidad son más importantes que las defensas estáticas. A mediados del siglo XIX, los ferrocarriles se estaban convirtiendo en el medio de transporte más revolucionario del mundo, especialmente en Europa y América. No solo facilitaban el comercio, sino que también conectaban ciudades y regiones, permitiendo un desarrollo económico sin precedentes. Sin embargo, en el Imperio Otomano, que ya comenzaba a mostrar signos de decadencia, los sultanes y los consejeros más conservadores rechazaron esta tecnología. Se temía que los ferrocarriles facilitarían la invasión de potencias europeas o que destruirían las tradicionales formas de vida agrícola y rural del imperio. Esta decisión mantuvo a muchas partes del Imperio Otomano, especialmente en Oriente Medio y los Balcanes, desconectadas y económicamente atrasadas en comparación con Europa occidental. Al rechazar los ferrocarriles, el Imperio Otomano se quedó tecnológicamente rezagado. Esto debilitó su capacidad para movilizar tropas, transportar mercancías y modernizar su infraestructura en un momento crítico.
Para cuando los otomanos finalmente adoptaron los ferrocarriles a fines del siglo XIX, ya era demasiado tarde. Europa había avanzado tecnológicamente y el imperio estaba perdiendo rápidamente influencia, lo que contribuyó a su eventual colapso después de la Primera Guerra Mundial. Antonio López de Santa Anna fue una figura crucial en la historia de México. Pero su decisión de marchar hacia Texas en 1836 y atacar el Álamo resultó ser uno de sus mayores errores. En su afán por reprimir la insurrección tejana y reafirmar el control mexicano sobre el territorio, Santa Anna movilizó un gran ejército hacia el norte. Aunque logró vencer en la batalla del Álamo, su victoria fue costosa y su ejército quedó agotado. Lo que Santa Anna no previó fue el efecto psicológico que esta batalla tendría sobre los texanos y sus aliados. Recuerden el Álamo. Se convirtió en un grito de guerra para los tejanos, que, bajo el liderazgo de Sam Houston, emboscaron a las fuerzas mexicanas en la batalla de San Jacinto. En solo 18 minutos, las fuerzas de Santa Anna fueron derrotadas, y él fue capturado. Santa Anna, a cambio de su vida, firmó un tratado que esencialmente reconocía la independencia de Texas. Esta pérdida no solo afectó la reputación de Santa Anna, sino que también significó la pérdida de un vasto territorio que eventualmente sería anexado por Estados Unidos. Aunque no se trata de una decisión militar o política en el sentido tradicional, la catástrofe del Titanic es un ejemplo emblemático de cómo un exceso de confianza en la tecnología puede llevar al desastre. El Titanic fue proclamado como insumergible debido a sus compartimentos estancos, una innovación que supuestamente lo protegería incluso si se dañaba gravemente. Sin embargo, el 14 de abril de 1912, cuando el barco chocó con un iceberg en el Atlántico Norte, quedó claro que no era tan invulnerable como se creía. Los compartimentos no eran lo suficientemente altos, lo que permitió que el agua se desbordara de uno a otro. Además, el Titanic no llevaba suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros, ya que los diseñadores confiaban en que la posibilidad de un hundimiento era remota. El hundimiento del Titanic, que resultó en la muerte de más de 1.500 personas, fue una lección sobre los peligros de la arrogancia tecnológica y la falta de previsión ante lo inesperado. Si te ha gustado este recorrido por las peores decisiones de la historia y quieres seguir aprendiendo sobre los eventos que han moldeado el mundo, no olvides suscribirte al canal. Aquí encontrarás más historias fascinantes, análisis profundos y curiosidades históricas que te sorprenderán. Activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos y acompáñanos en este viaje a través del tiempo. Nos vemos en el siguiente.